Repetimos. Les decía que soy Martín Zaino, vicedecano de la FACU, y los veníamos a invitar yo desde el lugar institucional a la participación de un proyecto que se llama Valor Futuro, que es la discusión de los nuevos planes de estudio. En el marco de esa discusión de los nuevos planes de estudio están incluidas las 3 carreras que hoy tiene la facultad, y la idea es que tengan una participación activa de todos los claustros, los estudiantes, los graduados, los docentes, y creemos que es importante la participación de todos ustedes en este proceso porque, tienen ideas nuevas, son los que están trabajando con el plan de estudio actual, nos pueden señalar cuáles son las falencias. El proceso de discusión tiene una serie de etapas en las que se abre la discusión, se cierra esa discusión, se sacan conclusiones y se abre una nueva etapa de discusión. Creemos que hay que trabajar en la mayor flexibilidad en los planes de estudio, en una certificación de trayectos intermedios, en una titulación intermedia de las carreras, quizá en una baja de la cantidad de carga de contenidos que tengan cada una de las carreras. Y bueno, y para eso necesitamos que participen todos los claustros en esta discusión. Se va a iniciar el proceso, primero una etapa de escucha a algunas facultades económicas que ya ha pasado por este proceso, algunos estándares en los que nos vamos a mover, y empezar en esta etapa de diagnóstico el próximo jueves a las 16 horas en el aula A. Y el jueves siguiente se va a dar también una discusión más de tipo conversatorio, un conversatorio interclaustro entre todos los claustros para analizar las trayectorias actuales. Esta es la primera etapa y son a las 2 primeras reuniones que los convocamos. A lo mejor no pueden participar en toda la reunión, en todas las reuniones, pero cuando puedan participar es importante escuchar la voz de los estudiantes, así que los esperamos. No son las únicas 2 discusiones que se van a dar, esto vamos a continuar el año que viene con el mismo sentido, con etapas de apertura, con etapas de cierre para extraer conclusiones y poder ir avanzando en una propuesta de los nuevos planes de estudio. ¿Sí? Así que están todos invitados y gracias. También le despedimos a los docentes que participen, María Inés, y a todos los auxiliares, los colegas que amplíen la participación y la discusión. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, yo soy Laureano del Centro de Estudiantes, seguramente algunos de acá ya me conozcan, lo mismo en la Meet, hola a los que están virtuales. Queremos recalcar nosotros un poco esta invitación que hace, bueno, nuestro señor vicedecano, de invitarlos a participar de este proyecto llamado Valor Futuro, que tiene, bueno, como decía recién, el objetivo de poder reformar los planes de estudio actuales, no solamente una cuestión de actualizarlos, sino también discutirlos todos en esencia. Sabemos que esta discusión habitualmente trae para nosotros los estudiantes algunos temores, miedos, inquietudes respecto a yo que estoy cursando esta materia, ¿qué va a pasar? Yo que el año que viene quizás me recibo, ¿qué puede llegar a pasar con todo mi avance y mi trayectoria? En ese sentido, este proceso está pensado de manera en que sea de colaboración participativa, primero para que participen todos los claustros, y en segunda instancia no va a afectar a las trayectorias actuales de ustedes, y la mía también, bueno, por supuesto. Así que, bueno, en ese sentido, nada, deberían quedarse tranquilos con esa situación, pero agrego un elemento más a lo que estoy diciendo. Justamente nosotros somos estudiantes, nosotros somos los que venimos a clases, vemos cuáles son las falencias, los puntos de mejora que tienen los planes de estudio actuales. Todos seguramente en algún momento de nuestro trayecto en la facultad hemos dicho, esto en el plan de estudio podría ser mejor. Y justamente acá tenemos en este proyecto llamado Valor Futuro la oportunidad de poder participar, de poder ser parte de la solución y poder aportar nuestro granito de arena a la facultad a través de este proceso donde se rediscuten los planes de estudio. Nosotros como centro de estudiantes, en ese sentido, lo que hemos hecho es armar un equipo de trabajo, un equipo de reforma de los planes de estudio únicamente conformado por estudiantes, en el cual ustedes y todos están invitados a participar, que tiene como objetivo no solamente discutir cuáles son las problemáticas que como estudiantes observamos en los planes de estudio, sino también formarnos
para estas instancias institucionales, donde no vamos a estar solos nosotros, sino que también van a haber docentes, no docentes, graduados y el resto de la comunidad de las ciencias económicas. En ese sentido, bueno, en nuestro Instagram del Centro de Estudiantes está la invitación a través del link para poder sumarse al grupo de WhatsApp y ahí vamos a estar pasando bien toda la información. Los invitamos a que sean parte y, recalco nuevamente, los invitamos al próximo 23 de octubre a las 4 de la tarde en el aula A a ser parte del acto de lanzamiento de este proyecto que, por supuesto, va a ser un proyecto a largo plazo, pero es importante que nosotros como estudiantes aportemos a esta discusión. No le sacamos mucho más tiempo. Bueno, gracias, profe, por el espacio. Gracias a ustedes, chicos, que están presenciales. Y gracias, chicos, que están en el Meet, por escucharnos. Cualquier duda, consulta que tengan, nosotros saben que siempre pueden acercarse al Centro de Estudiantes a consultarnos, nos pueden buscar a nosotros o nos pueden consultar por redes sociales y estamos a disposición. Gracias, chicos. Y, bueno, gracias, profe, por el espacio nuevamente. Gracias, profe. Adiós. Muy bien. Muy bien. Buenas tardes, los que están en la Meet. ¿Se escucha bien? Sí, vamos a compartir ahora la pantalla con el material que vamos a usar hoy. Ahí vamos. Bueno, hoy vamos a completar la unidad número 7, ¿sí? Un tema bastante importante que está contenido dentro de los temas que se van a evaluar en el próximo parcial. Ya queda poquito. Bien. Bien, ¿se ve ahí la presentación? Los que están afuera, ¿se escucha? ¿Se ve bien? Sí, sí. Sí, a ver, quiero ver si me parece que no se escucha, ¿no? Los de la Meet. A ver, alguno que abra el micrófono e intervenga. Sí, se ve bien, profe. Bueno, estaba re bajito el volumen de ustedes, así que griten. Si quieren preguntar algo, saben que me pueden interrumpir cuando quieran. Pero van a tener que hablar fuerte porque casi no se escucha. Bueno, como les decía, ya comenzamos el estudio de esta unidad que corresponde al análisis de regresión lineal y análisis de correlación, son los dos temas de esta unidad número 7. Vamos acá a retomar un poquito esto. Cuando presentamos la clase pasada, hablamos de una ecuación de regresión poblacional, ¿sí? Que estaba dada por una variable que llamamos variable dependiente, que la denotamos con la letra Y, y cada uno de estos valores que asume nuestra variable dependiente podía expresarse a través de una ecuación de tipo lineal, ¿sí? En cuyos términos aparece un parámetro que llamamos beta 0, que es la ordenada al origen a nivel poblacional, otro término que corresponde o que incluye la información de la otra variable que llamamos variable independiente, la denotábamos con la letra X, y esa X venía acompañada de un coeficiente que es la pendiente de la recta, ¿bien? Y la denotamos con letra beta 1, ¿bien? Y por último aparece acá un término del error, que es un error aleatorio que contiene toda aquella información, ¿sí? o todos los efectos que no podemos controlar y que no están relacionados con la variable x sub i, sino que son otras variables que también influyen en el comportamiento de nuestra variable y. ¿Sí? Entonces, todo lo que no está explicado por toda variabilidad no explicada en y va a estar incorporada en ese término de error, ¿sí? En ese término e. También dijimos que si solamente tomamos los dos primeros términos, a esa partecita la llamamos recta de regresión, ¿sí? Y a partir de esa recta de regresión y utilizando una muestra, podíamos estimar beta 0 y beta 1. Y entonces aparece el concepto este de ecuación de regresión muestral, y si tomamos solamente los dos primeros términos, hablábamos de la recta de regresión muestral. También vimos, a través del método de mínimos cuadrados, cómo podíamos estimar esos parámetros, es decir, cómo obteníamos esos valores de B1 y B0, ¿bien? De esta recta muestral,
a través del método de mínimos cuadrados. Esas demostraciones que hicimos la clase pasada sí se van a evaluar de alguna manera. ¿Bien? ¿Cómo? Sí, las dos que vimos la clase pasada. Sí pueden omitir en el estudio todo el desarrollo de esto que incluso lo dejé acá en la diapositiva, de la verificación de esta condición de segundo orden, que hasta ahí no es necesario que ustedes hagan esa demostración final, esa segunda derivada y demás. Es solamente cómo obtenemos B1 y B0, ¿bien? Que fue lo desarrollado en la clase pasada. ¿Estamos hasta acá? Bien, después comenzamos a hablar de cuestiones que tenían que ver con la variabilidad de estos puntos que habíamos dibujado en un diagrama de dispersión con respecto a la recta y también comparando esa variabilidad con respecto a una media general, Y media, ¿bien? Cuando hablamos del error estándar de la regresión, nos referíamos a esta expresión que estamos viendo acá, que no es otra cosa que el cociente entre la suma de los errores. Para cada valor de Y sub I habrá un E sub I, un error. ¿Bien? Esos errores elevados al cuadrado y sumados es lo que vemos ahí en el numerador de esa expresión. Luego, dividido por n-2, podemos pensarlo como una especie de errores promedio, ¿sí? De errores, de alguna manera sí, de errores promedios, y eso sería más que error estándar, es la varianza de la regresión, que luego si aplicamos ahí raíz cuadrada, obtenemos el error estándar de la regresión. ¿Bien? Hablamos de un ejemplo de entre clientes y ventas. Esta partecita ya la vimos. Y me detengo acá, que fue donde más o menos dejamos la clase pasada. Al igual que en ANOVA, ¿se acuerdan que estimábamos dos varianzas a partir de dos fuentes distintas y las comparábamos para obtener un estadístico para una prueba de hipótesis? Vamos a hacer más o menos lo mismo en el contexto de regresión lineal. ¿Bien? Es decir, vamos a plantear, a ver que se rescindió un ruidito de la Meet, a ver si pasó algo. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es plantear, vamos a, de alguna manera, analizar la variabilidad de nuestros datos, ¿sí? La dispersión, la varianza de nuestros datos, también descomponiendo esa variabilidad total en dos partes. ¿Bien? O sea, es un poco la misma idea que traemos de ANOVA cuando hacíamos la descomposición de la variabilidad. Entonces, fíjense que hay tres conceptos importantes. Yo voy a empezar por el de abajo, que dice suma de cuadrados total. ¿Sí? Ustedes ya saben que es una suma de cuadrados. Es un sumatorio, sumamos cosas elevadas al cuadrado. ¿Sí? ¿Y qué van a hacer esas cosas que elevamos al cuadrado y luego sumamos? Desvíos. En el caso de los cuadrados totales, van a ser los desvíos entre cada valor observado respecto de la media general, de Y media. ¿Bien? Entonces vamos a mirar un poquito ese gráfico que tenemos acá a la izquierda. ¿Sí? Vamos a hacerle un poquito de zoom para que se vea mejor acá. Y, por ejemplo, si observáramos este punto que estoy marcando acá con el cursor, ¿sí? Que corresponde a un valor de aproximadamente 1000 de X, 1000 clientes, tendremos 11,9 más o menos, o aproximadamente, de ventas, ¿sí? Es ese puntito azul que estoy marcando acá. Por un lado. Por otro lado tenemos la ecuación de la recta muestral, o sea, la Y sombrerito, que tenemos acá en esta línea negra que está inclinada, y también hay una línea gris horizontal. ¿Qué es esa línea gris? Es el valor de Y, es decir, la media de las ventas general, sin importar qué valores teníamos para X. Sería como una estimación de Y, un promedio de Y, sin haberle incorporado la información de la cantidad de clientes que entraban al local. ¿Sí? Entonces, fíjense que
al incorporar este sería el valor estimado promedio de los clientes, ¿no es cierto? En esta sucursal que estoy analizando, ese punto azul. Ahora, ¿por qué este punto, en lugar de aparecer Y media, me da un punto acá más arriba? Hay un desvío, ¿sí? El puntito azul es lo observado, la realidad. Lo de abajo es una media general, un promedio de venta para todas las sucursales, sin incorporarle la información de la variable X. ¿Estamos hasta ahí? Esa distancia, ¿sí? Que también la podría ver reflejada acá en el eje de la Y. Acá yo tendría el valor de Y media en ese puntito, y por acá el valor de Y sub I observado. Esa distancia que vemos en el eje es un desvío total, es decir, que la suma de cuadrados totales que estamos tratando de estimar se va a dar por calcular todos y cada uno de los desvíos de cada puntito azul respecto de la media general elevados al cuadrado. ¿Bien? Esa es la varianza total. Bueno, esta distancia, que la vuelvo a marcar acá, la podríamos descomponer, separar en dos partes. Por un lado, vamos a tener el desvío de Y sub I hasta Y sombrerito, para ese valor de X, que sería el punto que está sobre la recta, el que estoy marcando ahí. Ese tramito más pequeño que se ve marcado. ¿Bien? Y por otra parte, y eso es lo que voy a llamar suma, a partir de esto voy a calcular las sumas de cuadrados del error. Y por otra parte, tengo una distancia que va desde la recta, o sea, desde este punto hasta Y media. ¿Sí? Esas distancias son las que luego me van a permitir calcular las sumas de cuadrados de la regresión. ¿Estamos hasta ahí? He descompuesto esa distancia total que indiqué al principio en estas dos partes. Si ustedes pueden, intenten darse cuenta de cómo cambio la estimación de Y media agregando la información de X. ¿Dónde miro ese cambio? Insisto, si yo no hubiera tenido la información de la cantidad de clientes y por ende no hubiera ajustado este modelo lineal y quiero indicar un valor promedio para Y, un valor promedio de ventas, hubiera reportado este valor de Y media, ¿sí? Sin embargo, ahora, al incorporar la información de la cantidad de clientes que entran a las sucursales, ajusto un modelo lineal y con ese modelo lineal, esa Y sombrerito que aprendimos a calcular, ¿sí? Digo, ok, para esa cantidad de clientes, dado que X es igual a X sub 0, ¿sí? X igual a este valor que estoy marcando acá, entonces el promedio, a partir de la ecuación de la recta, no va a ser este de acá abajo, va a ser este que está más arriba. Fíjense cómo me aproximo al valor, al puntito azul, ¿sí? Mejoro la estimación promedio a partir de este modelo de regresión lineal. ¿Se entiende? Un poco es esa la idea. Es poder, a partir de los datos muestrales, ¿sí?, explicar mejor el comportamiento de la variable Y. Y ya no un simple promedio. Ya no esa línea gris, sino la línea de la recta que he ajustado. ¿Me siguen hasta ahí? Bien, entonces, volviendo a los conceptos que estamos incorporando ahora, vamos a tener, por un lado, la suma de cuadrados total, que diremos que va a ser la suma de cada una de las distancias entre cada Y sub I menos la media general. Por ejemplo, si tomo este puntito, calcularé la distancia desde ese punto hasta la media general. Bien, esta es la suma de cuadrados total. Luego tendremos la suma de cuadrados de la regresión, ¿sí? También se le suele decir suma de cuadrados explicada, ¿sí?, que va a ser calculada como el desvío entre Y sombrerito, o sea, me paro ahí en el puntito ese que está sobre la recta, menos la media general, ¿sí? No es un solo desvío, son cada uno de esos desvíos para todos los puntitos azules elevados al cuadrado y eso me da la suma de cuadrados de la regresión, ¿no?
Y luego la suma de cuadrados del error residual, o suma de cuadrados del error simplemente, la vamos a calcular como la suma de cada uno de los desvíos de cada y sub i menos y media. ¿Bien? Por supuesto que si el puntito está por encima o por debajo de la recta, esos errores van a ser o positivos o negativos, pero como están elevados luego al cuadrado, se resuelve esa situación. ¿Bien? Otro concepto que vuelve a aparecer acá en regresión lineal es que estas sumas de cuadrados son aditivas. Es decir, la suma de cuadrados total va a ser igual a la suma de cuadrados del error, ¿sí? O sea, la parte no explicada, o la variabilidad no explicada, más la suma de cuadrados de la regresión o la variabilidad explicada por el modelo. ¿Bien? Las expresiones que corresponden a cada una de estas sumas de cuadrados son las que vemos acá. ¿Sí? Es importante ustedes que no solo que las sepan, sino que las entiendan. Todo eso que vimos intuitivamente en el gráfico es lo que está reflejado ahí en fórmulas. ¿Lo ven? La suma de cuadrados total, entonces, es la suma de cada y sub i menos la media general elevada al cuadrado, esa distancia, para i que va de 1 hasta n. Recordando que n, vamos a un poquito los datos, para el ejemplo que estábamos analizando, yo tengo 15 sucursales y en cada una de ellas observe la cantidad de clientes y las ventas. Es decir, tengo 15 datos acá y 15 datos acá. Ese n no es 30, es 15, son pares de observaciones, ¿no es cierto? Eso tiene que quedar claro, es decir, el n al que nos referimos en estas expresiones para el cálculo de las sumas de cuadrado, ese n va a ser 15 en el caso de nuestro ejemplo. ¿Bien? Y entonces esta suma de cuadrados total la descomponemos en la variación que vamos a atribuir a cuestiones aleatorias, a otros factores, a otras variables que no están explicadas por x sub i. Por eso se llama suma de cuadrados del error. Y es el desvío entre cada y sub i, es decir, cada valor observado, menos y sombrerito, es decir, cada puntito azul respecto de la recta, ¿bien? Esos desvíos elevados al cuadrado y luego sumados. Y por otra parte, el otro término hace referencia a la variación explicada por el modelo lineal, ¿sí? Y es atribuible a esta relación que estamos planteando entre x e y. ¿Bien? Y entonces se calcula como y sombrerito, valor predicho por la recta, puntito sobre la recta, respecto de la media general. Y esos desvíos elevados al cuadrado y luego sumados todos esos cuadrados. ¿Bien? Ahora nos va a interesar poder decir algo respecto de cuál es el poder explicativo de la regresión. Y cuando digo este concepto, hago referencia a ¿qué tan bueno es mi modelo de regresión lineal? ¿Me sirve o no me sirve? Es decir, el poder explicativo del modelo de regresión lineal tiene que ver con la bondad del modelo, se le suele decir, la bondad del ajuste. Y vamos a poder, a través de algunas medidas descriptivas, poder decir algo o concluir algo respecto de qué tan bueno o no es nuestro modelo. Por sentido común, si estamos analizando qué efecto tiene la cantidad de clientes que ingresan a la sucursal sobre las ventas que después resultan en cada una de estas sucursales, ¿no? Esa es la relación que hemos planteado. ¿Qué sería que el modelo sea bueno? A ver, ¿qué les parece en el contexto de ese problema que estamos analizando? ¿O para qué me serviría más para adelante, digamos? ¿Qué les parece? ¿Qué esperarían ustedes? Quiero que I dependa... Claro, yo parto obviamente, de algo intuitivo, de que creo que la cantidad de clientes que están entrando a las sucursales hace que una sucursal venda más que la otra. ¿Sí? Estoy pensando en una relación tipo directa, inclusive.
Bien, hago el gráfico y digo, parece que sí. ¿Se acuerdan cuando hicimos el diagrama de dispersión? Ajusto un modelo. Y ahora, che, ¿qué tan bueno es ese modelo para luego poder predecir? Por ejemplo, si abriera una nueva sucursal y supongo que habrá tal cantidad, ingresará tal cantidad de clientes, yo podría hacer una predicción hacia adelante respecto de cuánto va a vender esa sucursal, por ejemplo. ¿Sí? Para eso nos sirve. Entonces, si el modelo es bueno, voy a poder utilizarlo como una herramienta para hacer predicciones, y esas predicciones van a ser buenas también, buenas en el sentido de la calidad de la predicción, ¿no? Ahora, por más que yo ajuste un modelo, calcule B0, B1 y escriba la recta, si el ajuste no es bueno, y mis predicciones van a ser malas, ¿se entiende? Entonces, por eso es importante, de alguna manera, verificar qué tan bueno es el modelo que he obtenido, ¿bien? Entonces, para eso vamos a trabajar con algunas medidas que vamos a calcular a partir de estas sumas de cuadrados que hemos definido recién. ¿Bien? Entonces, acá volvemos a escribir cada una de estas sumas de cuadrados, ¿sí? También vamos a relacionar o asociar a cada una de estas fuentes de variabilidad un concepto que ustedes ya conocen, que es el de grados de libertad. Es decir, cada una de estas varianzas va a tener asociados sus respectivos grados de libertad, que, como en este curso solamente vamos a estudiar y vamos a hacer pruebas de hipótesis y demás para modelo de regresión lineal simple, ¿sí? Vamos a empezar por definir esto, los grados de libertad de la suma de cuadrados de la regresión o del modelo. La suma de cuadrados de la regresión va a tener asociado la cantidad de pendientes que tiene el modelo. Como ustedes van a ver solamente regresión lineal simple, suma de cuadrados de la regresión siempre va a tener asociado 1 como grado de libertad. Esa suma de cuadrados va a tener siempre grados de libertad igual a 1. ¿Bien? Luego, las sumas de cuadrados del error van a ser n-2 grados de libertad, y las sumas de cuadrados total, sus grados de libertad se pueden sumar a partir de los otros dos, es decir, n-1 más 1, n-1 grados de libertad. Recuerden que n es la cantidad de pares de observaciones que tenemos. ¿Bien? Todo lo que vamos a ver a partir de ahora, vamos a tratar de llegar, ¿sí?, a construir una tabla de análisis de la varianza, una tabla de ANOVA para la regresión, ¿bien?, para luego poder hacer pruebas de hipótesis, ¿sí? Un poco para orientarnos por qué estamos haciendo todos estos cálculos y demás. Quiero ver, un segundito. Bien, bueno, está un poquito desordenado, pero un poco para que no nos perdamos, estamos construyendo toda esta información que luego nos va a resultar de utilidad para construir un estadístico de prueba para pruebas de hipótesis que vamos a hacer sobre principalmente la pendiente de esta recta. ¿Bien? Entonces, pasemos como a la cocina de cómo construimos el estadístico y vamos a decir lo siguiente. La prueba de hipótesis que vamos a ver más adelante va a necesitar un estadístico de prueba. Ese estadístico va a ser una F, ¿sí? Porque si ustedes observan acá la expresión de esta F, es el cociente de dos varianzas. Y ustedes ya saben qué distribución de probabilidad tienen los cocientes de varianzas divididos por sus respectivos grados de libertad. F de Snedeker, con grados de libertad en el numerador y en el denominador respectivamente. Entonces, si en el numerador ubicamos la suma de cuadrados de la regresión, o sea, del modelo lineal, dividido 1, que son sus grados de libertad, tendremos en el numerador entonces, de este estadístico, los cuadrados medios de la regresión, ¿sí? Y en el denominador tendremos la otra varianza, la suma de cuadrados del error, ¿sí?, sobre sus grados de libertad, n-2. Es decir, en el denominador tendremos los cuadrados medios del error. ¿Bien? Entonces, fíjense que estamos
nuevamente haciendo el cociente de 2 cuadrados medios, ¿sí? Ambos van a ser positivos, es decir, que f siempre, ese estadístico siempre va a ser positivo, ¿sí? Y fíjense que, de alguna manera, en el numerador estamos mostrando ¿qué cosa? ¿Qué variabilidad está incorporada en ese numerador? ¿La del modelo o la del error? La del modelo. Entonces, si de la variabilidad total que tiene mi variable y, gran parte está explicada por el modelo, es algo que yo deseo que así sea, porque justamente quiero explicar la variabilidad de y a partir de esta variable x que incorpora en el modelo lineal. Y desearía que ese error, que esa variabilidad dada por término aleatorio, sea pequeña. Y entonces voy a estar rechazando, ¿sí?, la hipótesis, que ya vamos a ver más adelante, cuando este cociente sea más grande, es decir, cuando el numerador sea más grande. En general va a ser así. ¿Está bien? Bien, entonces, con toda esta información que hemos mencionado, construimos la tabla de análisis de varianza, que es la salida típica de un modelo de regresión lineal cuando trabajan con algún software estadístico. Donde vamos a reflejar, fíjense que ahora en ANOVA, ¿se acuerdan? Teníamos variabilidad entre, variabilidad dentro. Bueno, ahora vamos a tener la variabilidad referida a la regresión, o también puede ser explicada. En primer lugar, la residual hace referencia a la variabilidad del error, ¿bien? Los grados de libertad de cada una de estas fuentes. P, ustedes en estadística 2, siempre P va a ser 1 cuando trabajemos con el modelo de regresión lineal simple, porque P, tenemos un solo término que contiene una variable independiente. Las sumas de cuadrados de la regresión, sumas de cuadrados del error, y la suma de ambas nos da la suma de cuadrados total. Dividiendo cada una de estas sumas de cuadrados por sus respectivos grados de libertad, obtenemos los cuadrados medios de la regresión y los cuadrados medios del error. El cociente de ambos cuadrados medios nos va a dar el valor del f observado, ¿sí?, cuando trabajemos luego con la muestra, y el correspondiente p-valor para poder también resolver si rechazamos o no la prueba de hipótesis, la hipótesis nula de la prueba que hagamos. ¿Bien? Antes de avanzar con lo de la prueba, sí. Vamos a ver, porque vamos a armar 2 pruebas de hipótesis para la pendiente, ahora en la próxima. ¿Sí? Cuando trabajes con una prueba de F, que se llama prueba global, sí vas a rechazar cuando el F sea grande. ¿Sí? Ahora lo vemos, en la que sigue vienen ya las pruebas de hipótesis. Trabajemos un poquito con estos 3 conceptos, que son, de nuevo, 3 medidas descriptivas que nos van a permitir decir algo sobre qué tan bueno es nuestro modelo lineal. Estas medidas son, por un lado, el coeficiente de determinación, o R cuadrado. También se lo puede notar con la letra R mayúscula, el cuadrado, aparece en algunas salidas de software así, es lo mismo. Y se reporta siempre junto con toda la información del modelo que vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Entonces, el coeficiente de determinación es el cociente entre la suma de cuadrados de la regresión sobre la suma de cuadrados total. Ustedes saben que la suma de cuadrados de la regresión, lo que está en el numerador de esa expresión, es una partecita de la total, porque dijimos que la total, ¿qué era? La podíamos descomponer como la suma de cuadrados de la regresión más la suma de cuadrados del error, ¿verdad? Entonces, en definitiva, lo que me está diciendo el coeficiente de determinación es qué proporción de la variabilidad total es explicada por el modelo de regresión. ¿Sí? Estoy haciendo el cociente entre la variabilidad explicada por el modelo sobre la variabilidad total. ¿Sí? Y me va a decir qué tan bueno es ese modelo. ¿Sí? Va a ser un valor que siempre son los dos positivos, o sea que siempre va a ser un valor que va a ir desde 0, suponiendo que el modelo sea malísimo y entonces nada de la variabilidad de y va a estar explicada por el modelo, ¿sí?, hasta como máximo 1, ¿bien? Que también sería un caso extremo en donde
todos los puntitos observados coincidan exactamente con la Y sombrerito y sería como un modelo perfecto, ¿bien? Entonces, R cuadrado va a ser un valor que va entre 0 y 1. Mientras más cercano a 0, peor va a ser el modelo en cuanto a la bondad del ajuste, y mientras más cercano a 1 sea ese valor de R cuadrado, significa que más explica el modelo la variabilidad de Y respecto de los cambios que va teniendo la variable X, ¿sí? Por eso dice que este valor nos va a permitir responder a la pregunta de qué tan bueno es el ajuste que hemos obtenido. Otro concepto que ustedes en realidad ya conocen, porque al ser un modelo de regresión lineal simple, ¿sí?, va a coincidir con el coeficiente de correlación lineal de Pearson que ustedes estudiaron en Estadística 1, y lo vamos a denotar con la letra R chiquita, y se puede obtener como la raíz cuadrada del R cuadrado que tenemos arriba. ¿Sí? Es decir, el coeficiente de correlación es la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. ¿Bien? Y también mide el grado de asociación, ahí yo le agregaría de tipo lineal, porque está midiendo exclusivamente cuando la asociación es de tipo lineal, entre las dos variables consideradas. Como es raíz cuadrada, puede tomar el valor positivo o negativo y va a tomar el signo según el tipo de asociación que nosotros vemos. Si es directa, será positivo, si es inversa, será negativo. ¿Bien? Sí. Acá me preguntan, ¿el coeficiente es el que mide la intensidad? Sí. Ese coeficiente que va entre -1 y 1, ese es el rango que puede tomar ese coeficiente, nos va a medir el grado o la fuerza de asociación de tipo lineal entre X e Y. ¿Bien? Si es -1, es muy fuerte la asociación lineal y es de tipo inversa. Si es muy cercano a 1 positivo, va a ser también una fuerte asociación lineal, pero de tipo directa. Y si fuera 0 o cercano a 0, vamos a decir que prácticamente no hay asociación de tipo lineal entre las variables. Que sea 0 este R cuadrado no significa que no haya relación entre X e Y. No hay relación de tipo lineal. Tal vez un ajuste más polinómico que me permita recorrer de otra forma los puntos sea mejor, ¿no es cierto? Lo que estamos diciendo ahí es que una recta no es la solución o el mejor modelo que puedo ajustar para explicar el comportamiento de estas dos variables, ¿sí? Y el último concepto, que es el que vemos ahí abajo, desviación estándar de la regresión, y fíjense que ahí está sin el cuadrado, o sea, efectivamente es un desvío estándar, de y dado x, S de ix, es la raíz cuadrada del cociente, de la suma de cuadrados del error, ¿sí?, la parte no explicada, sobre n-2, que son los grados de libertad de esa suma de cuadrados, ¿sí? Si aplico raíz cuadrada de ese cociente, obtengo lo que vamos a llamar desvío estándar de la regresión, que mide la variabilidad. Imagínense esta línea recta que hemos ajustado, la Y sombrerito, y todos los puntitos alrededor. Entonces, lo que está midiendo esa S de ix, ese desvío estándar de la regresión, es cuánto se alejan en promedio estos puntos respecto de la recta que hemos ajustado. ¿Bien? Es un desvío promedio de los puntos respecto de la Y sombrero. Dicho todo esto, y volviendo a nuestro ejemplo del gerente, de las ventas en miles de pesos y cantidad de clientes que ingresan por sucursal, vamos a desarrollar o mirar todos estos conceptos que hemos ido planteando hasta ahora. Si tomamos los datos que están los datos para ese ejemplo y calculamos el R cuadrado, ¿sí?, ese valor nos da 0,916. ¿Cómo lo interpretamos? Vamos a decir que el 91,6% de la variabilidad en las ventas está explicada por la cantidad de clientes que ingresan a la sucursal. ¿Sí? Es bastante alto, significa que este modelo es buenísimo para, por ejemplo, hacer una predicción de ventas a partir de cantidad de clientes. ¿Sí? Es muy bueno el ajuste o el modelo.
al igual que el R, el coeficiente de correlación, el R, que es la raíz cuadrada de ese otro valor, nos va a dar 0,957 y también es un valor bastante cercano a 1 y vamos a decir que la asociación entre estas dos variables, la asociación de tipo lineal, es muy fuerte. Bien. Si algún día les toca trabajar con casos concretos, digamos, los problemas económicos, en economía es muy común, que ese R cuadrado, y por ende el R, no nos da tan alto. Y sin embargo se sigue trabajando con el modelo. No es fácil obtener un R cuadrado alto muchas veces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que una variable está influenciada por muchas otras. Yo estoy tratando de explicarla con un modelo de regresión lineal simple con una sola. ¿Sí? Entonces, digo, no critiquen si por ahí ven un paper o alguna publicación o algo donde de repente trabajan con un R de 0,40, ¿sí? En un modelo lineal así como este, bueno, por ahí es buenísimo, o sea, es relativo. Hay varias críticas al uso de este R cuadrado, pero nosotros lo vamos a ver hasta ahí, digamos, como una medida de bondad de ajuste del modelo. ¿Bien? Y allá presentamos el cálculo del S y X, es decir, del error estándar de la regresión, es 0,4787, que mide de alguna manera, es una varianza, un desvío estándar, ¿sí? De alguna manera muestra la variabilidad promedio de nuestros puntos alrededor de la recta que hemos ajustado. ¿Bien? Y ahora vamos a trabajar sobre la posibilidad de hacer pruebas de hipótesis sobre principalmente la pendiente. Es decir, nosotros en la ecuación de la recta, o sea, que sería esta, la vamos a escribir. Dijimos que la ecuación de la recta era Y sombrerito, subí, igual a B0, ¿sí? La estimación de la pendiente, más B1 por X sub I. ¿Bien? Cuando interpretemos estos valores que hemos obtenido como estimaciones de beta 0 y beta 1, vamos a, desde el punto de vista estadístico, prestarle más atención a la pendiente. ¿Sí? Se puede hacer una interpretación de alguna manera más matemática de qué significa este B0, pero nuestro interés va a estar focalizado principalmente en el análisis y estudio de la pendiente. ¿Bien? Es por eso que hacemos pruebas de hipótesis para beta 1, es decir, recuerden que esto es una estimación de un parámetro que no conocemos, que es beta 1, la pendiente a nivel poblacional. Entonces, voy a ir ordenando un poquito la info que está en esa diapositiva y siguiendo la lógica que ya conocemos de cualquier prueba de hipótesis, lo primero que hacemos es justamente plantear qué queremos probar. ¿Sí? Entonces, para la pendiente vamos a hacer dos pruebas de hipótesis. La primera la vamos a llamar prueba T para la pendiente, prueba T para beta 1. ¿Bien? Es decir, el parámetro θ que quiero testear es beta 1. Entonces diré, como hipótesis nula, que beta 1 es igual a 0. Y como hipótesis alternativa, beta 1 distinto de 0. ¿Bien? Es decir, estoy planteando una prueba de hipótesis bilateral. Profe, ¿la podría hacer unilateral? Si puedo suponer que es positiva. Se puede hacer, pero la mayoría de la bibliografía y casi siempre se hace una prueba bilateral. ¿Sí? Es lo más común. ¿Bien? Una vez que determino esto, el θ sombra, es decir, el estimador puntual que vamos a utilizar, ¿cuál va a ser? B1, ¿sí? El que estudiamos en la clase pasada. B1 va a ser el estimador puntual de ese parámetro. ¿Bien? Este va a ser el estimador puntual. Luego, ¿qué teníamos que elegir para poder decidir sobre si rechazamos o no esta hipótesis nula? El nivel de significación, más para la región de rechazo no, pero principalmente el estadístico de prueba y su distribución de probabilidad.
Entonces, como bien puse acá en el título, vamos a primero hacer una prueba T, ¿sí? Un estadístico que va a ser una T que ahora vamos a ver que tiene la misma pinta de los estadísticos que venimos utilizando hasta ahora. Tita sombrero menos B menos tita sobre el error estándar de tita sombrero. Eso aparece siempre en estos estadísticos, o casi siempre, ¿no? Entonces, acá ¿qué voy a tener? Tita sombrero, es decir, el estimador de ese parámetro, o sea, B1 menos beta 1 bajo hipótesis nula cierta. Por lo tanto, esto va a ser 0 después. Sobre el error estándar de beta 1, que es lo que ustedes están viendo ahí en pantalla, arriba a la izquierda, es decir, lo vamos a anotar con S minúscula sub B sub 1. ¿Bien? Es decir, esto va a ser un error estándar de este estimador puntual. Bueno, pero ¿y qué es S de B1? Donde, vamos a escribir acá, donde S sub B1 va a ser igual al cociente de S de XY, ¿qué es esto? El error estándar de la regresión, ¿sí? El que vimos, recapitulamos acá un poquito, es este valor que acá habíamos calculado, es este, es decir, S de IX, que es lo que ustedes están viendo allá, es decir, la raíz cuadrada de la suma de cuadrados del error sobre n menos 2, ¿bien? Ese va a ser el numerador del S de B1. ¿Vamos? Sobre una especie de corrección, que podemos pensarlo así, que tiene que ver con los desvíos de las X, es decir, sobre la raíz cuadrada del sumatorio de cada X sub I menos la X media elevado al cuadrado, es decir, cada uno de esos desvíos elevados al cuadrado, acá para I que va de 1 hasta N. ¿Bien? De nuevo, entonces, esto que he escrito acá es el denominador del estadístico de prueba para la prueba T de la pendiente. ¿Bien? ¿Y qué distribución de probabilidad va a tener? Va a ser T, dijimos, con n-2 grados de libertad. Esto porque nada, ustedes siempre lo van a ver así, no se hagan mucho rollo con eso. Siempre esta T, como es una sola pendiente, es una prueba individual que hacemos sobre la pendiente y es una T con n-2 grados de libertad. ¿Bien? ¿Alguna duda? Tenemos ya el estadístico de prueba y como decía recién su compañera, hay que pensar en un alfa% para definir regiones de rechazo y no rechazo de nuestra hipótesis nula, es decir, dijimos la vamos a plantear como una prueba bilateral. Tendremos dos puntos críticos, T crítico 1 y T crítico 2, ¿bien? Por supuesto que como la T está centrada en 0 y es simétrica, serán los mismos valores cambiados de signo, ¿bien? Y en los extremos tendremos alfa sobre 2 y alfa sobre 2 de probabilidad, ¿bien? ¿Para qué? Para plantear las regiones de rechazo y no rechazo de esta prueba. Es decir, si el T observado, perdón, vamos a hacer primero la de no rechazo, pongo siempre yo. Si, acá voy a tener, el T observado es mayor o igual que el T crítico 1 y al mismo tiempo menor o igual que el T crítico 2, significa que estoy en región de no rechazo. Entonces, no rechazo H0. Mientras que si el T observado resulta menor que el T crítico 1, es decir, caigo en esa zona de rechazo, o el T observado
es mayor que este T crítico 2, ¿qué va a pasar? Entonces, rechazo H0. ¿Bien? Vieron que es siempre igual, son los mismos pasos. Dicho esto, ¿qué hacemos? Nos vamos a los datos, calculamos el valor del T observado, habiendo ya buscado los puntos críticos, y tomo una decisión. Si yo rechazo la hipótesis nula, fíjense, estoy diciendo que beta 1 es igual a 0. ¿Y qué es beta 1? La pendiente de la ecuación poblacional, ¿se acuerdan? La de la recta poblacional en realidad. Habíamos dicho que Y sub i a nivel poblacional era igual a beta 0 más beta 1 por xi. Está la ecuación de la recta, ¿no es cierto? No la ecuación, la recta poblacional. Claro, lo que estoy diciendo que, perfecto, si no rechazo la hipótesis nula, es decir, si dejo planteada la posibilidad, ¿sí? Obviamente con el riesgo del alfa por ciento, de que beta 1 puede ser 0, ¿qué pasaría? Si esto es 0, no importa el valor que tome x, y siempre va a ser igual a beta 0. ¿Sí? Voy de nuevo. Sí, perdón, creo que acá lo dije mal, lo vamos a repetir de nuevo. Si beta 1, que es la pendiente que yo estoy testeando, la puedo pensar como igual a 0, significa que el coeficiente que acompaña a la x va a ser 0. Entonces, en esta recta, cualquier valor que asuma x multiplicado por 0, eso significa que y sub i siempre va a ser igual a el valor que tenga la ordenada del origen, una constante, una recta paralela al eje x. ¿Sí? Me preguntan acá, profe, ¿eso quiere decir que las variables son independientes? Claro, en consecuencia, como beta 1 es igual a 0, no hay asociación lineal entre x e y o y. ¿Sí? ¿Se entiende? Caso contrario, es decir, si rechazo la hipótesis nula, es decir que planteo que beta 1 es distinto de 0, entonces ahí estoy diciendo que x algún efecto tiene sobre y. Y la magnitud del cambio en y va a estar dado por esa pendiente, por esta beta 1 con la cual estoy trabajando. ¿Sí? Sí, pregunta ya. Son dos cosas distintas, porque una cosa es que tu modelo sea confiable, la bondad de ajuste del modelo y demás, que eso implica qué tan bueno es el modelo, hay varias cosas a considerar. Por un lado, las medidas descriptivas que vimos recién, tendrías que mirar el R cuadrado, ¿sí? El R, verle el tema de la variabilidad y demás. Además, el análisis de residuos, que todavía no hemos hablado, porque también la calidad del modelo, un buen modelo implica que cumple con los supuestos, que ya vamos a mencionar, además de testear la pendiente. ¿Bien? Entonces, cuando vos me hablas de modelo, hay que pensar así, o de qué tan bueno es el modelo, hay que pensar en cuestiones así más generales. ¿Bien? Ahora, vos me preguntaste también qué pasa si el T observado que yo obtengo acá está muy cerquita de estos límites. Ahí podrías tomar una muestra más grande y ahí se te va a desviar, o vas a terminar yéndote más hacia los extremos y rechazar la hipótesis con un valor no tan cerquita al crítico, o se te va a ir a una zona de no rechazo, es una solución. Te diría, revisa el tamaño de muestra, ¿bien? Y en algún punto tomás la decisión, o sea, lo que no está bien para mí, técnicamente, que algunos lo pueden hacer, es cambiar el nivel de alfa, qué sé yo. Decís, che, está muy cerquita, pero el alfa es le pusiste un alfa, no sé, del 10%, entonces este T crítico va a estar más acá.
Y esos mismos datos, si le cambias el nivel de significación, lo corres a los T críticos y los alejas, entre comillas. Pero el alfa no tiene que estar decidido por qué tan cerca, o sea, no tiene que ser usado de esa manera. El alfa, el riesgo que vos le pones a tu prueba de hipótesis, debería tener más que ver con lo crítico que es tomar una decisión de aceptar o no, o de rechazar o no la hipótesis nula. ¿Me explicó? Digo, si estamos testeando, no sé, hemos pasado todo el tema de las vacunas, cuestiones que tienen que ver con salud, con enfermedad, con una droga que se le va a aplicar a un paciente, y capaz que trabajas con un alfa muy chiquitito, tu variable es crítica, o sea, le vas a exigir más tal vez digo, son dos análisis distintos y no hay que confundirlos, ¿eh? La bondad del ajuste del modelo es un análisis más general. Y lo otro tiene que ver ya con una cuestión más conceptual que te va a pasar con cualquier prueba de hipótesis. Esto es de, che, si me cae muy cerquita del crítico, ¿qué hago? Pero bueno, vos marcas esa línea de corte y tomas la decisión. En algún punto hay que marcar la línea de corte, ¿se entiende? Bien, está bueno uno cuando trabaja con datos reales y toma decisiones, te enfrentas así a situaciones como esa y bueno, nada, incorporas otras variables de análisis. Lo charlas con un colega. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra duda? Bien. Entonces, fíjense que acá en la diapositiva esta nos queda el resumen entonces de esta pruebita de hipótesis que hemos desarrollado acá, un poco más prolija, me gusta más la del pizarrón, la secuencia, la lógica, ¿bien? Allá están como salpicaditos toda la info. Tengan en cuenta entonces los pasos propios de una prueba de hipótesis. Les agrego acá que miren cómo se simplifica acá el T observado, porque como les decía recién, esta beta 1, el valor de beta 1 es bajo hipótesis nula cierta, entonces esto es igual a 0. Entonces el estadístico termina siendo B1 sobre S de B1. ¿Bien? Entonces esta es la prueba T para la pendiente. La otra prueba que vamos a realizar también para el modelo lineal se llama prueba F. ¿Sí? Y esta prueba F que vamos a desarrollar ahora tiene el mismo objetivo que esta prueba T que hicimos recién, o sea, vamos a llegar a la misma conclusión. Prueba F para el modelo lineal. Bien, fíjense que no pongo para beta, no estoy mirando específicamente la pendiente. Y lo que voy a decir en esta prueba es que existe no existe, en la hipótesis nula vamos a plantear que no existe asociación lineal entre X e Y. Para nuestro problema sería, no existe asociación lineal entre la cantidad de clientes que ingresan al local y el nivel de ventas de cada una de las sucursales. ¿Sí? Y como hipótesis alternativa, que sí existe o que sí hay asociación lineal entre estas dos variables. ¿Se entiende la diferencia? Es más, se le llama prueba global F también. Y cuando veamos mañana el modelo de regresión lineal múltiple, la vamos a entender un poquito mejor. Lineal entre X e Y. O entre X y Y. ¿Se entiende? Que básicamente estoy diciendo lo mismo. Porque la otra, como es un modelo de regresión lineal simple, van a coincidir las dos pruebas. ¿Sí? Las conclusiones y demás. Bien. Entonces, para decidir si rechazamos o no la hipótesis nula de que no existe, no hay asociación lineal entre las variables, vamos a utilizar un estadístico que se va a llamar F. ¿Bien? El estadístico F, que va a estar dado por, lo tenemos allá,
la suma de cuadrados de la regresión sobre 1, porque es un modelo de regresión lineal simple, sobre la suma de cuadrados del error sobre n menos 2. Y esto va a ser igual a cuadrados medios de la regresión sobre cuadrados medios del error, ¿sí? Teniendo este estadístico distribución f con los respectivos grados de libertad de acá. Es decir, 1 grado de libertad en el numerador y n menos 2 grados de libertad en el denominador. Esta siempre va a ser una prueba lateral derecha. Ahí vemos una diferencia con la prueba anterior. Entonces, la región de rechazo, acá tengo el 0, acá tengo la distribución f con 1 y n menos 2 grados de libertad. La región de rechazo va a estar siempre acá a la derecha y tendremos un solo valor crítico, ¿sí? Un f crítico, que va a acumular 1 menos alfa de probabilidad. ¿Bien? De manera que si f observado es menor o igual que este f crítico que tengo acá, entonces, ¿qué va a pasar? No rechazo H0. ¿Bien? Mientras que si este f observado es mayor que f crítico, vamos a poner con rojito si se ve bien, ¿qué va a pasar? Rechazo H0. ¿Bien? Regla de decisión. Busco el valor observado, comparo con el f crítico, que obviamente lo tengo que buscar con cualquier calculadora de probabilidades, y decido si rechazo o no. Si rechazo la hipótesis nula, voy a decir que existe o que no existe relación entre las variables. Si rechazo, que sí existe. Y si hiciera las dos pruebas, en la prueba T, tengo que también con esos mismos datos rechazar también la prueba T, es decir, que beta es distinta de 0. Y en esta me va a decir que existe asociación entre las variables. ¿Bien? Si ambas pruebas son realizadas con el mismo nivel de significación, es decir, mismo alfa, mismos datos y demás, van a notar que existe la siguiente relación entre la T y la F. Es decir, que si tomo el valor de esa T con n menos 2 grados de libertad que usé en la prueba anterior y ese valor de T observado lo elevo al cuadrado, me va a dar igual al valor de la F, obviamente observada, que tiene 1 y n menos 2 grados de libertad, es decir, la F observada de esta otra prueba. ¿Sí? Hay una relación ahí entre esos dos valores. ¿Bien? Che, profe, ¿de dónde sacó el valor observado? De la tabla de ANOVA. Toda esa historia que explicamos al principio, hace un ratito, acá. Todo esto que explicamos ahí fue para justamente obtener este valor F. ¿Bien? Viene entonces de la descomposición de la variabilidad, las sumas de cuadrados que explicamos recién y demás, nos permite construir este valor de F. Me detengo ahí un poquito más y en la tabla de ANOVA siempre se reporta el p-valor, ¿sí? Entonces, ese p-valor que aparece ahí a la derecha también nos va a permitir, comparándolo con el alfa, decidir si rechazamos o no esta prueba F. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno. Esta es la típica salida que vamos a tener en cualquier procesamiento de modelo, con cualquier software en realidad que utilicemos. Y junto con la ANOVA, abajo siempre se reporta la tablita de coeficientes de la regresión. ¿Bien? Entonces, fíjense que, vamos a agrandar acá para que se vea, tenemos una primera línea que va a estar referida a la constante, ¿sí? A beta 0. La estimación puntual de beta 0 aparece acá como est,
Bien. Y la estimación puntual de la pendiente, es decir, B1, el B minúscula 1, es ese 0,0081, que se obtiene con estos datos con los cuales estamos trabajando. E.E en este caso es el error estándar de cada uno de esos estimadores. A nosotros nos va a interesar mirar la segunda línea siempre. Desde el punto de vista estadístico vamos a analizar y trabajar siempre sobre la pendiente, ¿sí? Podemos interpretarla como les decía recién. Por ejemplo, la recta, la recta para nuestros datos de ejemplo, ¿cómo va a ser? La Y sombrerito. Y sombrero sub I será igual a la ordenada al origen, B0, la estimación que obtenemos para beta 0, 2,7522, más la estimación de la pendiente, la estimación puntual, o sea, B1, 0,0081 por X sub I. ¿Bien? Esa es la recta que obtengo a partir de esa salida que tenemos ahí. Como la variable está en miles de pesos, yo puedo interpretar estos dos coeficientes, es decir, 0,0081 como es la variabilidad en miles de pesos de las ventas por cada aumento unitario o variación unitaria en X. ¿Qué significa? Que por cada cliente adicional que ingrese a una sucursal, las ventas van a aumentar en 0,0081 en miles de pesos u 8.100 pesos, es lo mismo. Luego, 2,755, es decir, 2.752 pesos, ¿qué es? La ordenada del origen. Y puedo decir que sería el nivel de ventas para cuando X vale 0. Pero como les decía, estadísticamente no tiene mucho interés esa interpretación y siempre nos vamos a enfocar más en la segunda línea de esta tabla. ¿Bien? Y es por eso que pueden también pedirnos una estimación de la pendiente. ¿Sí? Estimación de la ordenada al origen nunca les vamos a pedir, siempre de la pendiente. Entonces, podemos obtener los límites de confianza para beta 1. Voy a borrar acá. Sí. ¿A qué te referís con el error aleatorio? No, porque eso se usa para el análisis residual. El SUV, vamos a ver después los residuos para ver los supuestos del modelo, pero no. No, porque vos trabajás sobre la recta y los desvíos son los que hacen que los puntitos queden por fuera de esa recta. ¿Sí? En esta parte solamente nos concentramos en la recta muestral, ¿sí? En los dos primeros términos. Bien, volvemos entonces a qué significa o qué es esta expresión, que también la tienen acá, está acá en la presentación, en la diapositiva anterior. ¿Ven? Es una estimación por intervalos para beta 1. Es decir, voy a obtener dos límites de confianza, ¿sí? Límites de confianza, que siempre es lo mismo. Tenemos el estimador puntual más menos el error máximo de la estimación. Entonces, el estimador puntual, yo quiero estimar un intervalo de confianza para beta 1, para la pendiente. ¿Qué hago? El estimador puntual de beta 1, que es B1, ¿bien? Más, menos un estadístico, que siempre va a ser una T, porque nunca vamos a tener datos, conocer esa varianza poblacional, así que trabajamos con estimación de la varianza, el S de X, etcétera, etcétera. Entonces, siempre el estadístico va a ser T, ¿sí? ¿Con qué nivel de confianza vamos a hacer esto? Con 1 menos alfa, ¿no es cierto? 1 menos alfa va a ser el nivel de confianza de la estimación. ¿Sí? Por ejemplo, 95%. Entonces, siempre recuerden que los límites de confianza van centrados en la distribución. Entonces, este valor de T, ¿con cuánta probabilidad lo vamos a buscar? Si la estimación que queremos hacer es con 1 menos alfa de probabilidad.
¿Cuánta probabilidad va a acumular este T? 1 menos alfa sobre 2. Cuidado ahí porque como en el parcial tienen alternativas, y obvio que se juega con estas cuestiones para ver cuánto saben, tengan en cuenta que este valor de T, como los límites de confianza, el intervalo de confianza va centrado en la distribución, este T va a acumular 1 menos alfa sobre 2, ¿sí? Y como les pongo acá, como es más menos, en realidad es como que lo tomo en valor absoluto y lo es simétrico y demás, ¿sí? Eso es. O también será igual en valor absoluto a un T con alfa sobre 2 de probabilidad, ¿sí? Está claro eso, ¿no? Entonces, esto por, y fíjense allá, multiplicado por S de B1, el error estándar de B1. Ya lo habíamos definido recién, ¿no? ¿Y de dónde saco S de B1? Bueno, nos darán algunos de estos datos para que lo calculemos, pero sabiendo que S de B1 es igual a S de IX sobre la raíz cuadrada del sumatorio de esos desvíos de cada X sub I menos la X media al cuadrado. ¿Bien? Puede entonces que necesitemos calcular nosotros manualmente estos límites de confianza según la información que nos den, o puede que directamente los límites para beta 1 aparezcan en esta salida, ¿sí? Ahí parecen iguales, pero es una cuestión de redondeos. En realidad esos valores son 0,0066 y 0,0096. ¿Bien? En miles de pesos en este caso. Bien. Antes, el análisis de supuesto lo vamos a dejar para mañana, ¿sí? Con estos dos, nos quedan dos conceptos más que tienen que ver con predicción y pronóstico, ¿sí? Que algo ya vieron en el práctico, o sea que vayan avanzando con eso. Pero les quiero mostrar algo que ya tienen en el, no sé si lo llegaron a ver, en el aula. Yo les dejé la semana pasada un par de notebooks, ¿sí? Con los dos ejemplos que están en el material teórico que les he compartido. O sea, esas tablitas que veíamos de los clientes, las ventas y demás, y el ejemplo del gerente, ambos se los dejé en una notebook ya corrida ahí en el aula. Me interesa, no la vamos a correr, simplemente se las voy a mostrar. Esta es, acá, simple para publicidad. A ver, déjenme ver. No, ese es el otro ejemplo. Este es el de los clientes y las ventas. ¿Ven? Ahí rapidito les cuento. Lo que hice fue guardar en dos objetos los 15 datos de clientes y los 15 datos de ventas. ¿Bien? Luego, como eso está hecho como un vector de datos nada más, no es una base de datos, no es un data frame, y casi todos los datos, incluso el trabajo que tienen que hacer ustedes, vienen en un data frame, dije, bueno, voy a armarlo con el formato típico que es el de un archivito de datos tipo data frame, ¿sí? Entonces acá lo que hago es simplemente ponerle a una columna que se va a llamar clientes, los datos que están acá arriba en el objeto clientes, y en otra columna que se llama miles de pesos, los datos de ventas. Y armo el data frame que se va a llamar DF, y aparece acá. ¿Bien? Acá es como que hago de vuelta para atrás, pero no importa, porque digo, bueno, de un data frame, para poder ahora hacer un modelo de regresión, voy a extraer los datos. ¿Bien? Y entonces voy a llamar X a todos los datos que están en la columna clientes en el data frame de F. Y voy a llamar Y a los datos de ventas del data frame de F, que eso que les dejé acá al costadito es porque a veces los datos no son numéricos y demás, y con esa partecita, si le sacan el numeral, van a ver que se garantizan de que los datos realmente sean numéricos, porque el modelo de regresión lineal siempre sí o sí son datos de tipo numérico. ¿Bien? X e Y siempre son dos variables numéricas. Hacemos un primer vistazo y vemos, fíjense ahí tienen el diagrama de dispersión de las 15 sucursales. A priori, pienso que hay un modelo, que puedo hacer un modelo de regresión lineal simple. La relación parece lineal y de tipo directa, por la posición en la que quedan los puntos. ¿Sí? Clientes, variable independiente. Ventas, variable dependiente.
Fíjense lo que uso para ajustar el modelo, 2 líneas nada más. Si ustedes esto se lo piden al chat, les tiro un bloque así gigante, yo probé. No hace falta por ahí tanta complicación, ¿sí? Y eso se los digo para el trabajo también. A veces hay líneas de código que el chat les genera que realmente son innecesarias y por ahí como que abruman, ¿no? Fíjense esta, a mí me tiró no sé, 12 líneas, así me hacía un montón de cosas. Con los datos como yo los tenía, con esas 2 líneas es suficiente. Voy a generar un objeto que se llama modelo. Esta SMF es una librería que cargué acá arriba, que la librería se llama StatModels, y traje una partecita de esa librería, que es la que tiene propiamente los modelos de regresión lineal, y la renombré como SMF, ¿sí? Uso esa librería, entonces, StatModels, y OLS es la función que uso para ajustar un modelo de regresión lineal, donde siempre va a ir acá el elemento X, que es aquello que contiene la variable dependiente, ese circunflejo que aparece ahí, y luego vienen la o las variables independientes. En este caso es una sola porque es lineal simple, y le pongo la X. Y le digo de dónde quiero que me saque los datos de DataFrame. Y .fit que me haga el ajuste. ¿Bien? Esto es incluyendo que me calcule la ordenada al origen. Me interesa puntualmente que de acá se analicen, estudien y vean para el parcial esta salida. Porque esta es la que viene a reemplazar las salidas de Infostat que están en el material. ¿Bien? ¿Qué tengo acá? Me dice que hice un modelo de regresión, que iba a ser la variable independiente, el tipo de modelo que ajustó, el método que usó para hacer la estimación, mínimos cuadrados, que es el que estudiamos. Bueno, esto no es nada relevante. Fíjense, DF residuals, ¿qué les parece? Ah, perdón, 15. ¿Qué es ese 15 ahí? El N. Acá no ven, lo vamos a agrandar un poquito. Estoy parada acá, dice NO observations, cantidad de observaciones, el N que usó para el modelo, N, 15. ¿Bien? Me va a servir también para responder preguntas acerca de los grados de libertad de las sumas de cuadrados y demás. Ese es el N, ¿bien? DF son los grados de libertad de los residuos, N-2, ¿sí? 13. DF models son los grados de libertad ¿de qué? ¿Cómo? No, no es P. ¿Qué es ese 1 que está ahí? A ver, vamos a buscar el cuadrito acá que teníamos con los grados de libertad. Exactamente, los grados de libertad de la regresión. Y residual son los errores, ¿sí? O sea, este n-2 de acá, este sería el 13 y este es el 1. Veamos cómo aparecen estos datos acá. ¿Sí? Entonces, TF model son los grados de libertad de la regresión. ¿Sí? Y DF residuals, entonces, los grados de libertad del error. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué otro dato que conocemos que vimos en el teórico? R square es el R cuadrado. ¿Sí? Este ajustado solamente lo vamos a ver después para regresión lineal múltiple. F statistic, ¿qué será? 140,9. El F observado de la pruebita que acabamos de hacer para resolver esas hipótesis acerca de si había o no asociación lineal entre las variables. Prob F statistic, ¿qué será? Ahí sí, el P. Ese es el P-valor, que está con notación científica. Como dice, menos 0,8 va a tener, en realidad, 7 ceros, y en la posición 8 aparece el número que acá aparece antes del punto, o sea, el 2. 0,000, 7 ceros, 2, 3, etc. ¿Sí? O sea, es muy chiquitito, es casi 0, diría yo. ¿Bien? Estas otras 3 son medidas de banda de ajuste que ustedes en estadística 2 no la ven, así que no las tengan en cuenta. Esto que estoy marcando acá dice COEF, ¿qué sería? 2.7303, 0.0081,
Es la tabla de coeficientes que en el PowerPoint, en la presentación, la tienen también, con de otro software, ¿no? El error estándar son los errores estándar de esos estimadores. Presten atención a esto. 0.001. ¿Qué es ese valor? Que me interesa, que siempre se lo comen y están en los parciales. ¿Qué es ese valor que marqué ahí? Se lo voy a hacer acá grande. S de B1. Porque ahí a la izquierda tienen B1. O sea, la estimación puntual, me dicen acá, la estimación puntual de la pendiente. Y el datito que tienen al lado es ese de B1. Entonces, si a mí me dan solamente esa partecita y me piden que haga una estimación, que estime que busque los límites de confianza para estimar la pendiente, tengo el SB de B1 que va acá en esta fórmula. ¿Lo ven? Lo tienen ahí como dato y se vuelven locos, se ponen a calcular. No, lo tienen ahí. ¿Ok? Este valor de T es el T observado para la prueba, T para la pendiente. Bien, el T observado. T, y acá aparece, ven como la T como en valor absoluto, significa que es el P valor para la prueba de hipótesis bilateral de la pendiente, para la prueba T. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a mí me dan esta salida y me dicen, hagan una prueba de hipótesis para la pendiente, hago una prueba T, planteo la hipótesis nula, hipótesis alternativa, tengo el p-valor, no tengo que buscar estadístico, no tengo que buscar nada. Uso eso y lo comparo con el alfa. O sea, si les dan una salida es porque ahí tienen todos los datos. Mírenlos bien. Y finalmente, aparecen acá, fíjense, los límites de confianza para la pendiente, ¿sí? Vieron que en la presentación decía 0,001 y 0, como si fueran iguales. Bueno, ahí están bien calculados, con más decimales. Y eso significa, ¿y con cuánta confianza están calculados estos límites? Miro acá arriba, dice 0.025 y 0.975. ¿Con qué confianza están calculados esos dos límites? 95%. Ahí me está mostrando, ¿sí? Esos dos valores me están indicando con qué confianza están calculados ambos límites. Es decir, me está diciendo, el de la izquierda tiene alfa sobre 2 de probabilidad, el T de esta fórmula, y el de la derecha, que dice 0.975, me está diciendo que tiene un T con 1 menos alfa sobre 2. Por lo tanto, 1 menos alfa es 95%. ¿Bien? Y entonces, con una confianza del 95%, decimos que la pendiente está contenida en el intervalo 0,007 y 0,010. No está el 0 en ese intervalo. Y si no está el 0, es porque si hiciéramos una prueba de hipótesis, deberíamos rechazar esa prueba de hipótesis porque beta 1 es distinto de 0. ¿Sí? Finalmente, todos los temas, ¿vieron cómo en regresión lineal, todos los temas que hemos ido viendo en estas unidades de alguna manera están relacionados? Mañana vamos a ver los supuestos del modelo e inclusive vamos a incorporar las pruebas no paramétricas para testear de que los residuos se distribuyan normal, por ejemplo. Entonces, esta unidad 7 es súper importante para el parcial porque, como les digo, engloba todos los temas que hemos visto y los interrelaciona. ¿Sí? Así que recuerden que el parcial es el 23, está quedando poco tiempo, así que préstenle atención, mucha atención a esta unidad. Bien, nos vemos mañana. Gracias, chicos. Por acá, por la Meet, ¿cómo venimos? Me han quedado 13 nomás. Bueno, suerte en el parcial, sé que rinden. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna duda o algo más para preguntar? Bien, nos encontramos mañana entonces.